vamos a estar ahí escuchando al hermano Julio, así que nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por estar en esta plataforma y que bueno, no te quito más tiempo, Julio. ¿Querés decir algunas palabras de gratitud para empezar este tiempo? Bueno, sí, muy agradecido contigo por también tomarte el tiempo para poder realizar esto y por todas las personas y agradecido con Dios también en especial porque esto es para su gloria, cantamos para Él y lo que vamos a hacer también es para Él, así que bueno, eso y qué bueno que hayan personas que se han conectado y es mi ánimo edificarnos entre todos nosotros. Excelente, Julio, gracias por tus palabras, gracias también a los que se están conectando. Y bueno, vamos a empezar conociéndote como es habitual. Algunas personas que se están conectando no te conocen. ¿Puedes contarnos de qué departamento sos? ¿Cuántos años tenés? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué estás estudiando? Sí, bueno, yo, como ya dijiste mi nombre, soy Julio Carlos, pero si me dicen JC, está bien, me siento más amigable ahí si me dicen JC. Julio suena como cuando mi mamá se enoja conmigo, pero, pero bueno, yo soy de Cochabamba, así que ahí viví hasta mis 12 años y ahí está la mayoría de mi familia también. Tengo 19 años, cumplí hace poco, hace unos meses, en cuarentena también. Y bueno, me estoy dedicando a estudiar desde mi casa, pero en el Seminario Teológico Hebrón, hay algunos compañeros que estaban. Excelente, Julio. Te preguntaba de dónde sos, porque algunas personas piensan que saliste de alguna colonia menonita. Así que no, chicos, no, él no salió de una colonia menonita. Tampoco es descendiente de los nazis. Él es de Cochabamba, así que te damos la bienvenida. Gracias nuevamente por estar en esta transmisión para contar justamente lo que Dios ha hecho en tu vida. Julio, quiero preguntarte de qué manera ¿por qué empezaste a estudiar en el seminario? ¿Por qué entraste a estudiar teología? ¿Puedes contarnos la razón por la cual estás estudiando actualmente ahí? Sí, claro que sí. En primer lugar, estoy estudiando en el Seminario Teología porque Dios me lo ha pedido, porque Dios me ha llamado. Y Él me ha llamado a estudiar su palabra para poder enseñarla y dedicarme a eso. Así que en primera instancia no estoy estudiando por, digámoslo así, por iniciativa propia, porque quizás si dependiera solamente de mí, yo habría elegido otra carrera, es lo más probable. Pero bueno, fue gracias al Señor que Él me hizo el llamado y la invitación a poder capacitarme y buscando también entre los lugares accesibles, tanto en lugar y en todo sentido, el Seminario Teológico Hebrón fue la respuesta de Dios a mi vida. Bien, si no me equivoco, tenés un compañero que le llaman Alejandro, ¿verdad? Es un siervo extraordinario, así que es un gusto, Jota, tener también compañeros como vos, como bien ya el día de ayer estuve también contando un poco de lo que también estoy estudiando ahí en el seminario y es un privilegio tenerte de compañero, las buenas preguntas que siempre elaborás y bueno, doy gracias a Dios que me permite ser tu compañero y bueno, que vos seas mi compañero, ¿verdad? También quería preguntarte Claro. de qué manera llegaste a la iglesia, cómo fue que llegaste a la iglesia donde actualmente estás congregando. Uh-huh. Bueno, es una historia un poco graciosa porque yo llegué a la iglesia a raíz de una mala conducta, porque la iglesia a la que, bueno, sigo asistiendo, y bueno, seguimos asistiendo juntos, está en un colegio, que es el colegio Alfa y Omega. Yo entré a estudiar ahí y me empecé a portar mal, estaba portándome mal y con unos compañeros recuerdo que hicimos una chacota. Entonces nos llevaron a la dirección y en realidad nos llevaron a la oficina del pastor. Yo era el primer año que estaba estudiando, no era un chico demasiado rebelde, pero sí estaba en mis épocas, entonces me llevaron ahí y bueno, el pastor nos habla, ¿no? Y nos hace reflexionar en que lo que hicimos estaba mal y al final él hace que todos se vayan y me deja ahí solo, entonces yo estaba temblando, entonces
me pregunta si es que le gustaría a mis padres que ellos se enteraran de lo que había pasado, y claro, yo le dije que no, súper asustado. Y entonces ahí también él me invitó, bueno, me hizo pensar en esa conducta y me invitó a la iglesia, que justo ese año se había abierto en el colegio, y a raíz de eso, al tiempo, yo comencé a asistir. Bien, entonces así fue como llegaste a conocer justamente lo que era la iglesia. Y hablando un poco acerca de las anécdotas que empezaste a aprender de la palabra de Dios, yo me había enterado porque yo llegué unos meses después, pero me había enterado de que como vos estabas absorbiendo lo que es la palabra de Dios y lo tomabas tan literal que llegaste a tener como una clase acerca de ser guiado y consultar a Dios en todas las áreas, ¿no? Para, no sé, para, por ejemplo, a qué te vas a dedicar, y vos empezaste a consultar esas cosas, ¿no? A tal punto de que dicen que, que hasta consultabas hasta qué micro te ibas a subir, algo así. ¿Puedes contarnos esa anécdota? Sí, bueno, va acorde al tema. Algo que no había comentado y ahora se me viene a la mente es que yo llego a la iglesia también porque Dios, yo te había comentado que soy de Cochabamba y Dios me trajo acá por el trabajo de mi padre, es que nos mudamos a raíz de eso, y justo el año en que yo empiezo a estudiar en el colegio Alfa y Omega se abre la iglesia, o casualidad pensaría alguno, pero es Dios atrás de todo eso. Entonces justo ese año es que yo llego, se abre la iglesia y bueno, por esa mala conducta me invitan, y ahí es a raíz de todo eso que yo empiezo a asistir, empiezo a bueno, aprender, a pasar varios cursos, y claro, habíamos aprendido que había que consultarle a Dios por qué decisiones tomar, y en un momento yo llegué a confundirme porque yo le pensé que creía que había que preguntarle hasta, digamos, Claro, así, por qué soda tomar, te lo tomaste, ¿no? De todo a pecho, todo literal. Sí, todo literal. Y mira, yo me lo escribí acá, quiero compartir con ustedes. Este es un cuaderno que ahí quizás se ve un poquito, es un cuaderno Tu diario espiritual. normal. Y acá, exacto, acá yo desde esa vez que comencé a conocer al Señor, empecé a escribir mis experiencias con el Señor. Y esto, mira, esto lo escribí el año 2015, el 13 de mayo, del 2015, y había escrito que en el colegio nos habían invitado a una obra de teatro, que era obligatorio ir, y yo le preguntaba, Señor, ¿querés que vaya? Y no estaba seguro, aunque mis padres me habían dado el dinero para ir y todo, no estaba seguro de ir. Y eso, lo que anoté acá era eso, porque yo estaba un poco confundido, y veía pasar los autos a veces en la calle, y decía, Señor, ¿quieres que pare ese auto y le predique? O sea, estaba un poco confundido ahí, pero... ¿Qué edad tenías ahí? Pude ver cómo... No, bueno, 2015, 14 tenía. Tenía 14 años, entonces gracias a Dios que le pude conocer desde bastante jovencito. Bueno, y esa era alguna de las confusiones que tuve en un principio con el hecho de la guía de Dios, pero ya luego eso se fue corrigiendo, entendiendo que, bueno, Dios nos da sabiduría y no hay que consultar, digámoslo así, qué vaso de agua tomar o algo así, pero sí, y fue una situación. Qué chistoso, la verdad que claro, uno a veces escucha mensajes y uno, en la inmadurez que uno puede llegar a tener en discernir si tengo que hacer esto o no, lo tomaste de ese sentido, ¿no? Por eso quería que contés esa anécdota, porque me había acordado acerca de, hablando también de ser guiado por él, de consultarle, y obviamente que hacemos bien cuando le consultamos en las decisiones importantes de la vida, dependemos de él de su guía, ¿no? Pero en estas cosas así de qué micro tomar, sabiendo que, no sé, la 23 pasa por ahí por tu colegio, digamos, y preguntarle, Señor, ¿me subo o no me subo? Entonces es un poco gracioso, ¿no? En cuanto a eso. Pero gracias por contar esa anécdota, así que es muy divertida. Pero llevándolo ahora un poco, poniéndonos un poco más serio, acerca de cómo fue que llegaste a rendir tu vida al Señor, cómo fue que tomaste la decisión de que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. ¿Puedes contarnos un poco acerca de esa situación? Claro, por el motivo que yo empecé a ir a la iglesia, como ya les había contado, por esa invitación de reprensión por mi mala conducta, empecé a asistir al tiempo y comenzamos con el pastor a hacer un estudio bíblico que se llamaba Vida Devocional, el que tú también compartías.
que había cursado, y ahí fue el proceso en donde comprendí el Evangelio, que Cristo debe ser nuestro Dios, nuestro Señor, porque Él es el que vino, pagó todos nuestros pecados muriendo en una cruz, resucitó, está vivo y quiere tener una comunión con nosotros, para lo cual tenemos que ponerlo en el primer lugar de nuestra vida. Entonces, no puedo recordar, digámoslo así, un día, una fecha exacta, una hora, una oración, sino que fue en ese tiempo donde pude decidir entregarle mi vida al Señor, y bueno, es ese proceso en el que estuvimos. Qué bien, amén, a lo que vos decís, la verdad que es Dios tan bueno, tan amoroso, que Él es el que nos guía, ¿no? Como bien vos decías al principio, venía de Cochabamba, llegaron aquí a Santa Cruz, y era cerquita a tu casa, me acuerdo que era ahí en la misma cuadra, el mismo manzano del colegio, ahí era tu casa, te inscribieron ahí en ese colegio, en la cual llegaste justamente a portarte mal en ese sentido, te llevaron a la dirección, el pastor te dice, ¿no? ¿Por qué te estás juntando con ellos? Porque era interesante que el pastor también contaba que era como que te veía como que muy inocente, ¿no? Pero vos ya estabas en ese tiempo de querer estar de rebelde, ¿no? Con los amigos. Y bueno, te llevaron por indisciplina, y de esa manera el Señor utilizó la vida del pastor Guti para invitarte. Y yo me acuerdo que desde que empezaste a ir, él también te empezó a enseñar a tocar guitarra. Entonces, y de esa manera también te empezó a discipular. Entonces, es muy buena estrategia eso del pastor, ¿no? Como él te discipuló. Capaz que te invitaba a tocar guitarra, pero también te hablaba del Evangelio, de la palabra del Señor, y sin darte cuenta vos ya estabas aprendiendo de la palabra de nuestro buen Dios. Así que me alegra mucho que hayas tomado la mejor decisión que cualquier ser humano tiene que tomar, ¿no? Que Él sea la prioridad, que Él sea el Señor, y reconocer de lo que Él hizo por nuestra vida, ¿no? Que Él dio su vida por nosotros, que Él murió por nosotros. Bien, así que nuevamente, Jota, quiero preguntarte la razón por la cual tomaste la decisión. Vos me decías que tomaste la decisión de entrar al seminario porque Dios te había llamado. ¿Puedes contarnos de manera puntual cómo fue que Dios te llamó, en qué momento, dónde estabas, qué estabas haciendo, cuando sentiste que Dios quería que te dediques a su obra? Claro que sí, y bueno, recuerdo bien, sí, yo estaba, no sé si estaba en cuarto de secundaria, bueno, a pocos años de salir del colegio, y ya estaba orando por eso, para ver qué es lo que Dios quería que yo haga. Y al ver una película, me acuerdo que era una película que, si no estoy mal, íbamos a pasarla en el grupo de jóvenes, y yo tenía que verla antes, creo que era para dar una clase, algo así. La película se llamaba Los secretos de Jonathan Sperry, y bueno, vi la película cristiana y todo, y a través de eso fue que yo sentía que el Señor me estaba pidiendo, en principio, estudiar la Biblia, dedicarme a estudiar teología, que ya respondía a mi oración de qué quería que estudie al salir del colegio. Y recuerdo también que en ese tiempo había aprendido que no toda persona que estudia teología se gradúa con un cartoncito, un título que diga pastor. Muy cierto. Entonces, yo le dije, bueno, Señor, estudio eso. Y así fue cuando Él me llamó, ¿no? Terminé de ver esa película y Él puso eso en mi corazón, por lo que venía orando. Y bueno, de ahí la oración empezó a ser, Señor, ¿para qué quisieras que yo estudie teología? Porque, no sé, hay profesores de seminario, hay gente, no sé, que se dedica más a otras áreas de la teología, no sé, área de idiomas y diferentes aspectos que tiene. Entonces la oración empezó a ser, ¿para qué? ¿Para qué me quería en especial? Y también me llamó a poder dedicarme, cuando sea el momento que Él tenga, a la iglesia, al pastorado, a poder realizar esa obra que va más allá de tener un título que diga teólogo. Entonces eso fue como Dios me llamó, y por el llamado fue que entré al seminario Hebrón. Bien, excelente cómo Dios ha puesto en tu corazón eso, ¿no? De capacitarte, de estudiar su palabra a profundidad en un seminario. Y también me encanta ver que cómo también te ha provisto, ¿no? Me acuerdo que vos en el primer año igual Dios te proveyó de manera extraordinaria, y de esa manera uno puede ver que realmente Dios te ha llamado, ¿no? Dios nos llama a hacer varias cosas, pero Él respalda.
Entonces, Él se encarga de esos detalles que a veces escapan de nuestras manos, ¿no? Entonces, qué bueno es poder obedecer al Señor, que Él sea nuestra guía y realmente depender de Él, ¿no? En toda situación. Y bueno, como Exacto, también... algo que quisiera comentar ahí, pensando, bueno, en algunas dificultades que tuve, ¿no? Porque no fue nada más ir a inscribirme y listo, ya estaba, sino que, bueno, ahora tenía que comunicárselo a mi familia. Entonces, tomar esa decisión en mi familia, bueno, los que vivimos acá en Santa Cruz, que mi mamá y mis hermanos solamente son o asistían a la iglesia y son cristianos, ¿sí? Y bueno, mi papá asistía de vez en cuando. Entonces el reto para mí, un poco el desafío estaba en pensar cómo lo iban a tomar. Si bien mis padres siempre me apoyaron en ir a la iglesia, tú comentabas que el pastor Gusti me empezó a enseñar a tocar guitarra. Hoy empecé tocando y también es gracias a que él me ha enseñado mucho, no solo de Biblia, también de guitarra. Entonces ahí el reto era avisarle a mis padres, que siempre me apoyaron, ¿no? Por un lado, ellos siempre me apoyaron en ir a la iglesia, me dejaban ir a ensayos, cultos, células, como decías, la iglesia estaba súper cerca de mi casa, así que iba y venía, iba bastante a casi todas las reuniones, y mis padres siempre apoyando, ¿no? Mi papá y mi mamá, no había ningún problema con eso, pero ya el decirles que me quería dedicar a estudiar la palabra de Dios, me causaba la duda de cómo iban a tomar, y ellos tenían planes. Mira que ellos tenían planes de poder mandarme al exterior, a Alemania, algún lado por ahí. Tu papá quería que seas astronauta. No, mira, piloto, porque me llevaron a conocer algunas carreras. El primer cochabambino que estudia en llegar a la luna para ser piloto. Y me llevaron ahí al trompillo a ver ahí los helicópteros. Yo ya, interesante, ¿no? Entonces, a raíz de que Dios me llama, tengo que contarles a mis padres que siempre me habían apoyado. Entonces tomo la decisión de comentarles, a pesar de que ellos me expresaban, nunca me obligaron, digamos así, a decirme, tú vas a estudiar esto y todo eso, pero tenían, ¿no?, sus ideales para mí, que uno se da cuenta como hijo. Entonces cuando les conté, recuerdo bien ese día y la charla, me decían que, bueno, que les parecía correcto si era lo que era mi decisión y lo iba a hacer bien, pero que no estaba dentro de todo no sé, lo que ellos habían pensado, ¿no? En especial mi papá. Me decía que no era, digamos así, la carrera que él esperaba, pero me apoyaba. Y hasta el día de hoy me ha apoyado también. De hecho, fui a inscribirme con ellos, lo cual fue un poco vergonzoso ahí porque yo ya, digamos, entrando a la universidad quería ir solo, ¿no? Pero bueno, fui con ellos. Pero mira, hoy en día ese recuerdo queda guardado como un tesoro para mí, porque ha sido una bendición que ellos estén apoyando también, todo eso. Y otro desafío, ese estaba vencido, estaba en el hecho también del pagar los estudios. Ellos siempre me han apoyado también en la parte económica, y también Dios ha puesto obrando a diferentes hermanos, algunos no sé quiénes serán, porque el primer trimestre, justo un domingo de culto, y el lunes yo empezaba clases, y en el alfolí de la iglesia donde colocan las ofrendas apareció un sobrecito con mi nombre. Entonces me lo entregaron, o creo que yo conté las ofrendas todavía ese domingo, así que bueno, vi un sobre con mi nombre. Entonces lo guardo en mi casa, lo abro, y bueno, era la factura de todo el trimestre pagado. Qué bien. Entonces eso fue una bendición, con libros, con cada materia. Así que bueno, y desde ahí el Señor siempre ha provisto. Y otra experiencia que quisiera contar también, que Dios me ha guiado, es que antes todavía de salir del colegio, Dios me llamó a estudiar en el Instituto de Música Canción, que es un instituto cristiano, ¿sí?, fundado con el propósito de adoración y también música. Dios también me había guiado a poder empezar el ministerio a formar parte del Ministerio de Música de la iglesia. Y ahí tenía que formarme. Eso también, bueno, lo tengo acá anotado en el libro que les compartía al principio de esa experiencia, que también anoté. Y eso, mira, lo escribí igual en el 2015. Había escrito que Dios me llamaba al instituto, pero fue porque
hoy el que es pastor de jóvenes de la iglesia, Chicho, también me había comentado sobre eso. Mi madre también escuchó y mi mamá me llevó obligado al Instituto de Música Canción. Yo no quería ir, no estaba con ánimos. Fui a un día a ver qué tal era un día gratis y bueno, desde ahí oré y el Señor también me llevó a poder ir. Así que, bueno, mis padres tuve la bendición de que estuvieron ahí llevándome a cosas buenas y entonces el Señor me llevó a poder asistir al instituto y hasta el día, bueno, ya no hasta el día de hoy porque ya no estamos yendo, creo, a ningún lado la mayoría de las personas, pero bueno, sí, antes de esa cuarentena sí estaba no solamente estudiando, que ya terminé de estudiar los estudios musicales que ofrecían ahí, sino que también estuve ahí sirviendo, trabajando un tiempo en varias cosas, enseñando, ayudando en diferentes lugares. Entonces eso también ha sido una gran bendición del Señor, justamente porque Él usó a un pastor de la iglesia, como te decía, a mi madre que me llevó obligado, y luego el Señor mismo que me llamó a poder seguir yendo. Y bueno, ya han pasado 2015 o 2020, han pasado varios años, sí. 5 años ya, y yo he seguido yendo a pesar de que terminé de estudiar. Ha sido una bendición porque a través de ese trabajo ganaba un poco y también me servía para varias cosas, así que esa ha sido una bendición para mi vida porque el Señor ha usado y ha guiado eso. Amén, la verdad que es una bendición y me imagino que has sido uno de los profesores porque vos también enseñabas ahí el más joven. Era chistosísimo porque, bueno, he tenido alumnos mayores que yo, ¿Ves? Pero yo trataba de verme viejo. Tenía creo que en el 2016 un alumno que se llamaba Alejandro, pero no, iba a tu casa. Sí, bueno. Ahí sí, en vacaciones había... Sí, digo, mira que aprovechando que Gusti ha estado escuchando esto, él te enseñó a hacer pizzas, hoy también has trabajado de eso, él me enseñó a tocar guitarra y mira que luego yo estuve enseñando y dando clases, ganando también, así que le sacamos de todo. Polipatético, como decía Arturo anoche. La verdad que sí es una bendición, ¿no? Que es Dios el que guía a las personas para que nos instruyan, para que nos alienten, para que nos prediquen. Y Dios nos da la oportunidad de servir, de justamente de trabajar de algo que uno no tenía idea que se iba a dedicar en un momento de su vida a eso, ¿no? A tocar guitarra, enseñar en un instituto como es Canción, entonces que es que lo fundó tu abuelito Marquitos Whitney, así que es muy parecido a vos, así que la verdad que... No, yo sería parecido a él en todo caso. Ah, bueno. Así que es una bendición, la verdad, que cómo Dios nos guía, ¿no? Y contanos un poco acerca de cómo te sentís ser guiado por Dios, el Todopoderoso, el Rey del Universo, que tiene propósitos para cada uno de nosotros, que Él se digne de guiar nuestra vida. ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, es la felicidad más grande que uno puede tener, está en el seguir la guía de Dios. Un ejemplo clarito que lo tengo hasta hoy, es algo sencillo, pero ilustra hasta en las grandes decisiones. Es que un día yo fui a la tienda a comprar algo y el Señor me pidió que le predique a la señora de la tienda, de una casa en la que vivíamos por ahí. Y yo le prediqué, fui obediente y luego de eso sentí un regocijo, una satisfacción inmensa de poder haber cumplido, y eso se ha repetido en cada decisión, ojo, que he obedecido al Señor, que Él me ha guiado y que yo he sido obediente. Ahí he encontrado un sentimiento que no hay en las riquezas, en otros placeres. Ahí he podido realmente sentir en cada una de estas decisiones que te he nombrado, el poder sentirme sentirte que estás en el centro de la voluntad del Señor, en donde Él quiere que estés. Es impresionante la paz, el gozo, a pesar de que a tu alrededor se puedan estar derrumbando un montón de cosas, el estar en la voluntad del Señor te provoca un gozo, alegría, paz. Ojo, no te libra de los problemas, de las circunstancias difíciles, de obstáculos, pero sí te da, esa realización que tú sientes de estar en la voluntad del Señor. Excelente. Ahora, Sí, adelante. Sí. Bueno, no es fácil, pero es posible. Sí, exactamente. Hay una canción que de el que toca tipo reggae, Gracia, ¿sí?
Tonchi, Sí. que dice, me hace sentir que estoy en tu voluntad, hay una parte de la porción de la Ujú. letra que es muy bonita, entonces uno se identifica con cuando la canta, cuando alaba al Señor, de esa manera que es Él el que nos hace sentir que estamos en su voluntad, que cuando a pesar de que a veces nosotros decidimos por Dios, no es que nos va a ir bien y vamos a ser prosperados en todo lo que hacemos, ¿no? Sino que a pesar de que haya problemas por hacer la voluntad de Dios, a pesar de sufrir por causa de Cristo, porque eso es lo que dice su palabra, a pesar de eso, aún en medio de esos problemas que uno puede tener por hacer la voluntad de Dios, Dios te da paz, Dios te da tranquilidad, te da gozo en medio de esa dificultad, ¿no? Y Él es el que está probando lo que vos estás haciendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Necesitamos ser aprobados por Dios y no por los hombres, ¿no? Así que la verdad que es una bendición, Jota, que nos estés contando acerca de lo que Dios ha obrado en tu vida, la manera como Él te ha guiado hasta el día de hoy. Y quería también preguntarte, ¿hay algún personaje en la Biblia que te sientas identificado por cómo el Señor también ha guiado a ese personaje en la Biblia y también te está guiando a vos? Bueno, pensándolo, yo le agradezco mucho al Señor por haberle conocido desde bien jovencito, si no habría hecho, creo, muchos desastres en mi vida. Y bueno, un personaje que se me viene a la mente, que también fue llamado, bueno, desde joven, no dice exactamente la edad, pero es el profeta Samuel, y él también tuvo el apoyo de sus familiares, de su mamá en especial, yo también de mi padre. Entonces, viendo eso, también como Dios me ha llamado muchas veces, y siendo joven, no sé, 13 años, sí, 13, 14 tenía yo cuando gracias a él le pude conocer. Es el profeta Samuel, que bueno, le conoció también de joven, si bien no puedo decir que, bueno, él tiene un testimonio y una vida tremenda si leemos su historia, y es un ánimo para mí poder, bueno, que pasen muchos años y Dios quiera que cuando ya esté ancianito yo, me hagan una entrevista y ahí sí pueda terminar de identificarme como el profeta Samuel, habiendo servido al Señor hasta el final de mis días. Pero por el momento, y con ese ánimo y ese ejemplo y ese personaje que te digo, me gusta identificarme porque Dios también me llamó desde pequeño. Amén. La verdad que es algo que uno a veces anhela. En mi caso me haya gustado conocer al Señor mucho más antes, así como decía, a los 14, 13 años, ¿no? 13, 14 años. Y yo conocí a los 19, como contaba ayer, ¿no? Y entonces debe ser, y es un privilegio, porque uno se evita muchísimas cosas que pasan en el mundo, sufrimiento, malas decisiones. Entonces uno se evita en la voluntad de Dios, sin duda alguna, puede disfrutar, y es otro disfrute estar en la voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, en mi caso ha pasado así, en tu caso también, y es para dar gloria a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida, Jota. Así que es una bendición nuevamente tenerte en esta plataforma para que todas las personas que nos están escuchando justamente puedan ser edificados, sean desafiados a proponer en su corazón de ser guiados por el Señor. Quiero preguntarte, Jota, y bueno, más que todo que le digas a la audiencia, ¿cómo ellos pueden ser guiados por Dios? ¿Qué consejo le das a las personas que nos están escuchando? Claro. Mira, para dar un consejo, antes quisiera contar algo más, porque hasta ahora todo lo que me has preguntado y te he contado, gracias a Dios, han sido buenas decisiones que he tomado por su guía, porque Él me las ha pedido, y Él también me ha ayudado a obedecerle. Entonces todo eso ha producido alegría, gozo, y hoy me contento de poder contar esas áreas de mi vida. Pero también quisiera contar algo malo que he hecho, algo malo que he decidido por omitir o hacer caso omiso a la guía de Dios. Entonces, cuando yo tenía 17 años, hace no mucho, y estaba sirviendo al Señor en un montón de ministerios, gracias a Dios, me ha permitido servirle en varios ministerios con niños, yendo a los hospitales, tocando en la iglesia, cantando, aunque desafinado, pero cantando.
También en las células, que la célula es un grupo de estudio bíblico pequeño que hay cada semana, entonces me estaba capacitando como líder de célula, enseñando, ayudando en el grupo de jóvenes, asistiendo. Entonces, bueno, una bendición poder contar con una iglesia bien bien fundamentada en la palabra de Dios, que nos provee todo eso para crecer. Pero pasó algo también en mi vida, que yo empecé a desviarme del Señor, empecé a alejarme, empecé a guardar pecados, a ocultar pecados. Y ojo, acá hay algo muy, muy interesante, que es yo me aparté de Dios sin dejar de asistir y servir en la iglesia. Yo seguía yendo, seguía sirviendo, como te digo, en un montón de ministerios, pero realmente mi comunión, mi integridad, sí, que va más allá de lo que uno muestra, me estaba apartando del Señor y estaba sumamente lejos, ¿sí? Cada vez fue más lejos, más lejos, más lejos. Entonces es como cuando, bueno, Dios me guiaba a que vuelva a Él, que deje de ocultar pecados, que me arrepientan. Y yo decidía no hacerle caso. Si bien le escuchaba su guía, entonces ya llegó un momento donde por el pecado mis oídos estaban tapados, y ya no le escuchaba, ya no me hablaba, ya no me guiaba, ya no era esa comunión con él como había antes. Y eso fue algo bastante triste porque me produjo muy malas consecuencias. ¿Sí? Fue un gran pez, tuvo que llegar a mi vida para tragarme y hacerme reflexionar y arrepentirme, como a Jonás. Correcto. Entonces, eso fue algo muy, muy duro. Y bueno, gracias a Dios que Él me levantó, me limpió, en su gracia me perdonó también y me dejó volver a servirle, me dejó volver a sus pasos, a sus caminos. Y en todo ese tiempo mi asistencia a la iglesia no varió mucho, ¿sí? O sea, yo seguía yendo a la iglesia, quizá seguía haciendo varias cosas, pero me empecé a apartar, hasta que hubo un momento en que Dios saca algunas cosas a la luz. Bueno, tengo muchas consecuencias y bueno, eso es muy triste. Entonces acá quisiera que noten el contraste de lo que les he contado. Cuando yo obedecí al Señor, empecé a conocerle, decidí asistir a Canción porque Él me llamó, decidí dedicarme al seminario, a estudiar su palabra porque Él me llamó. Fue un gozo tremendo, fue una alegría inconmensurable, podría decir así, que no la podía contar, o sea, no la puedo medir. Y por el otro lado, cuando yo decidí apartarme de la guía del Señor, fue todo lo contrario, fue un dolor grandísimo, fueron consecuencias terribles. Entonces, acá quisiera dejar esto como evidencia de que seguir la guía de Dios es necesario, es lo mejor, y Dios sabe, no podemos ocultar nada de sus ojos. Por eso es que en mi rebeldía oculta estaba la hipocresía, de que en la iglesia aparentaba una cosa y por otro lado estaba haciendo otras que no agradaban al Señor. Entonces, yo que con eso, ¿qué consejo ahora puedo dar habiendo sí contado toda la experiencia? Por eso también te decía que en parte me identifico con el profeta Samuel, porque, bueno, en mi caso yo también fui guiado y llamado por el Señor desde joven, pero no fui obediente en todo momento. Entonces en esa parte ya me distancio de ese gran personaje. Así que, ¿qué consejo podría dar para todos los que nos están escuchando? Es, uno, para ser guiados por Dios, que eso era lo que me pediste, la oración es fundamental, el orar, amén, el tener una comunión con Dios. Y dos, la santidad, porque de nada sirve que yo ore. Miren que yo, o sea, para mí era fácil dirigir en la iglesia, era fácil orar, era fácil predicar, pero no había santidad en la intimidad de mi vida. Entonces, yo quisiera animarles a que si quieren ser guiados por Dios, tengan una comunión con el Señor, y oración, más allá de hablar con Dios, también es escucharle, ¿sí? Exactamente. Sean amigos de Dios, tengan una relación con Él, escuchen su voz y vivan en santidad, porque esa es clave para poder ser guiado por Dios. Y para decir para utilizar la Biblia, porque esto tiene que estar en las Escrituras, se me viene a la mente el pasaje, este pasaje que resume esas dos ideas para mí, Daniel 10:12, lo leo y dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Dios le dice a Daniel que desde el primer día que él había dispuesto en su corazón entender y humillarse en la presencia de su Dios, ahí vemos la santidad, sí, podríamos llamarlo así, de humillarse, de ser sumiso a la voluntad de Dios, y vemos cómo Daniel oraba también. Entonces Daniel tenía una vida en santidad, él oraba, y vemos que Dios lo escuchaba, y dice, por eso yo he venido. Y si vemos la vida de Daniel, en toda esa parte Dios lo guió. Entonces no es solamente orar, es también vivirlo, es también tener santidad. Entonces ese sería mi consejo, que dediquen tiempo a la oración, que vivan con Dios esa relación y que tengan santidad, porque si no, no le van a ver, no le van a poder encontrar. Amén, excelente consejo que nos das. Entonces, como bien decías, es tener una buena relación con Él a través de la oración, donde no solamente le hablamos, sino que lo hermoso es aprender a escuchar al Señor, que Él nos habla en nuestra vida, esperar su guía, su respuesta. La Biblia dice eso, ¿no? Que tenemos que clamar a Él y Él va a responder. Entonces, cuando nosotros, como bien decías, clamamos a Dios, Él nos responde. Y bien, como también decías, es muy importante vivir en santidad, porque también la palabra nos dice que Dios no escucha a los pecadores. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados y desarrollar esa amistad con el Señor, ¿no? Una amistad sincera, que Padre, quiero hacer tu voluntad. Y de esa manera Dios, conforme a su voluntad, nos va a guiar a tomar las decisiones que Él quiere y que no las que nosotros queremos o mis padres quieren o mis amigos quieren que yo tome, sino que sea Dios, no. Dios conoce el futuro y Él tiene planes para cada uno de nosotros que quiere que las tomemos, ¿no? Para el bien de nosotros. Y lo hermoso de decidir por Dios, no solamente que es para el bien de nosotros, sino para los que nos rodean. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, somos de bendición para mucha gente, para las personas, para la familia, para los vecinos, para los amigos y todas las personas que nos rodean. Entonces, gracias, Jota, por desafiarnos a justamente a ser guiados por Dios. Y gracias también por compartir ese testimonio de cómo también uno a veces se aparta del Señor, uno sin darse cuenta, cuando acordás estás lejos de Dios, pero aún estando en la iglesia. Entonces Dios quiere que justamente, como bien decías, que nos arrepintamos, que le pidamos perdón a tiempo, ¿no? Y de esa manera el Señor nos va a limpiar, nos va a purificar y Él va a seguir siendo nuestro GPS. Que ese GPS, no importa dónde estemos, sin duda alguna, Él nos va a guiar. Bien, y un consejo más para aquellos valientes que decidan ir por este camino de ser guiados por el Señor. Hoy yo he usado estos cuadernos donde he anotado mis experiencias con Dios y me han servido, son de ánimo. Cuando los leo, les he leído he recordado algunas cosas del año 2015, hace mucho tiempo. Entonces yo les animo a aquellos que tomen esta decisión, porque sé que muy poca gente realmente decide ser guiado por Dios porque no quieren llevar una comunión con Él y tampoco vivir en santidad. Y para aquellos que sí se esfuercen por hacerlo y tomen la decisión, lleven un registro, porque es algo muy lindo poder ver pasar los años, mirar atrás y ver cómo Dios te ha guiado a tomar las mejores decisiones de tu vida. No tiene precio, y tenerlo escrito en algún lugar, que lo atesores, la palabra de Dios, que guardes en tu corazón aquello que Dios te ha ido guiando, es algo precioso. Amén. La verdad que es una bendición, como vos decís, escribir lo que Dios hace en nuestra vida, con la razón muy simple, ¿no? Somos muy olvidadizos de los detalles que a veces nosotros nos podemos llegar a olvidar, ¿no? Y justamente escribirlo en media página, algo que Dios te habló, algo que Dios quiso que hagas, alguna decisión que Él quiere que tomes, el poder escribirlo, y pasan los años y escribir, no sé, hasta lo puedes escribir en ese sentido de que cómo me sentía, tenía miedo, qué iba a pasar. En ese tiempo yo estaba, no sé, estudiando y el Señor me pidió otra cosa, entonces ¿qué haga? Y poner esos detalles, uno le refresca la mente y uno dice, wow, Señor, qué impresionante cómo me has guiado. Hoy veo para atrás y me doy cuenta que no me fallaste. Hoy miro para atrás y, Señor, has estado conmigo fiel en la decisión que tú me has guiado a tomar. Entonces no tiene precio, como bien decías, así que damos gracias a Dios, glorificamos su nombre, porque Él es bueno a pesar de cómo somos nosotros. Amén. Y bien, quiero dejar este tiempo para nuestros hermanos que nos están viendo, para que puedan preguntarle a Jota si tienen alguna duda de cómo ser guiado por Dios. Ahí les invito a que puedan formular alguna pregunta, que nuestro hermano Julio estará
respondiendo. Haciéndosela, Raúl. Así que cualquiera que quiera preguntar, lo puede hacer. Mientras ahí saludamos a Dani, que se ha unido, la señora Carol también que está ahí, que parece que... Mi abuela creo que se creó Instagram sí, para ver, así que sí. Un saludo si es que está por ahí, hace rato vi un poco. Uno se da cuenta porque a veces no tiene foto de perfil y uno dice, seguramente se habrá creado para ver la transmisión. Ahí está Junior Hopi pidiendo. Arturo, ahí está Arturito. Dice la pregunta, ¿cuál fue el momento difícil que tuviste que pasar y cómo Dios te ayudó? Y después damos lugar a Jessica. Primero la de Arturo. ¿Cuál fue el momento difícil que tuviste que pasar y cómo Dios te ayudó? Pero, ¿qué momento difícil? ¿En alguna decisión? Sí, me parece que es en alguna decisión porque estamos, el tema es ser guiado por Dios y claro. alguna decisión que Dios te haya pedido hacer, que tomes una decisión guiado por Dios y vos fue difícil, ¿de qué manera puedes identificar en algún momento donde decir, Señor, me estás pidiendo esto? Mira que parece que me voy a meter en problemas, ¿no? Me estás pidiendo a veces, parece que el Señor nos pide hacer, digámoslo así, como locura, ¿no? Porque a veces pasa de lo que nosotros podemos llegar a entender. Me parece que va por ahí la pregunta de nuestro hermano Arturo. ¿Puedes identificar alguna? Bueno, sí, yo diría que la más difícil en el sentido que fue la que ha implicado mucho en mi vida es el tomar la decisión de estudiar teología, porque, bueno, es un compromiso que he tomado en dedicarme a la obra de Dios, al estudio de su palabra, y si yo quisiera dedicarme a hacer plata, me dedicaría a otra cosa, pero entonces digo que esta es la decisión que implica más, porque va a implicar no solo mis años de estudio en el seminario, sino los años que van a venir por delante. Entonces, el poder tomar esa decisión muchos familiares me preguntaban, ¿es en serio? ¿De verdad no quisiera estudiar algo más, algo extra, o esto que sea algo secundario? Entonces, si bien no tuve mucho problema con decir que sí, gracias a Dios porque Él me ayudó, creo que la decisión que más ha comprometido de mi vida es esa. Sin duda alguna, ¿no? Entonces, porque a veces uno tiene gustos en cuanto a qué se quiere dedicar, ¿verdad? A veces tiene anhelos y quiere hacer en ese sentido sus planes, ¿no? O porque escuchó porque esa carrera te da más dinero y cosas así, ¿no? Pero qué bueno es que hayas decidido tomar la decisión por el Señor, ¿no? Y uno cuando toma la decisión por el Señor, Él respalda, ¿no? Como bien ya hemos hablado. Así que gracias, Arturo, por tu pregunta. Nos edifica el testimonio de nuestro hermano Julio. Ahí vamos con la pregunta de Jessica. Dice, ¿cómo identificar cuándo es un llamado y no solo un deseo de nosotros mismos? Por ejemplo, en los ministerios. Bien. Buena pregunta, bien, Jessica. Bueno, la manera de responder siempre es con la palabra del Señor, y un ejemplo que quiero darte antes de citar el pasaje que va ligado a esto es: con quien vivimos y, podemos reconocer sus voces, ¿no? Si ahora mi mamá me habla, yo voy a saber que es mi mamá, aunque no le esté mirando, voy a saber que es ella, y hasta voy a saber si está enojada, si voy a recibir huasca, si está alegre. Entonces voy a poder diferenciar quién es y más o menos cómo está mi relación con esa persona. O sea, voy a reconocer quién me está hablando, por más de que no los esté mirando, ¿no? Entonces, con gente que yo conozco, que he pasado tiempo, con gente que yo he compartido mucho, familiares en ese caso, no deberíamos tener problema en reconocer su voz porque compartimos con ellos, ¿no? Con quienes más tiempo pasamos. Entonces, si vemos esto en la palabra del Señor, por ejemplo, Juan 10, déjame que lo busquen, Juan 10, 27. ¿Dónde está Juan? No, mentira. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, los hijos de Dios, las ovejas de Dios, los salvos, escuchan la voz del pastor y lo siguen. Entonces, y la imagen que hay que ilustrarnos acá es como pastoreaban en esta parte del mundo, que es el pastor va adelante, las ovejas atrás. Entonces, el pastor las guía con su cayado, con su vara, y las ovejas siguen su voz, siguen su guía.
porque conocen a su pastor. Entonces lo mismo, los hijos de Dios tenemos una relación con Dios, entonces por el uso, por la comunión, porque yo estoy en constante oración con Dios, Él me habla y yo le hablo, puedo identificar cuándo es algo que Él me está guiando a hacer y cuándo es un deseo mío, es un deseo externo, es un deseo del enemigo, es un deseo X. Esa es la manera. Entonces podría decir eso. Bien, entonces la respuesta sería que es Dios el que nos guía como nuestro pastor, nuestro pastor, y de esa manera teniendo una relación con Él, que Él vaya adelante, ¿verdad? Y reconociendo su voz. Entonces es bien clarito cuando el Señor nos guía a tomar, como bien decía. Porque me ha pasado de estar dudando, Señor, ¿sos vos o es yo, o soy yo? Entonces, creo que cuando uno tiene dudas, lo más correcto y lo más humilde que uno puede hacer es decirle, Señor, no sé si vos me estás guiando a tomar esto, no quiero equivocarme, mostrámelo, de alguna forma, mostrame, y ojo, no esperemos que caiga una luz del cielo o un meteorito y forme en el cielo un sí o un no. Es algo que el Espíritu Santo nos va a mostrar en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo cumple esa función también de recordarnos la palabra de Dios, de guiarnos. Entonces, va a ser algo que vamos a sentir en nuestro corazón como la voz del Señor. Y vamos a poder identificar que no es un deseo. En la vida del apóstol Pablo vemos que Dios lo guiaba hasta qué lugares predicar, por ejemplo, Hechos 16, cuando Dios lo guía a ir a ciertos lugares a predicar y a otros que no. Entonces, él entiende que era Dios y no se lo ve preguntarse, Señor, ¿eres tú o no? Porque él estaba en comunión con Dios. Bien, muchas gracias por la pregunta, Jessica. Y vemos que Arturo acá dijimos una pregunta, pero está en modo Rafa, parece. Bueno, vamos a dar... creo que esa la respondí. Sí, y vamos a dar ahí a Lorena Gómez, que detrás de Lorena Gómez debe estar la pregunta bíblica, nuestro pastor Gustavo, así que le mandamos un saludo. Y dice así: si la Biblia está completa y es la palabra de Dios, ¿cómo sustentar bíblicamente que Dios hoy nos habla y puede guiarnos en cosas particulares? Bien, buena pregunta. Justo no la llevé, no llevé esa materia, pero entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el decir que Dios nos habla, no sea que estemos abriendo la puerta a decir que Dios nos está dando nueva revelación. Eso sería una completa herejía, porque la Biblia dice, como bien muestra cuando formula su pregunta, está completa. Entonces no hay nada más que nosotros podamos añadir a la Biblia. No hay, no sé, si yo te digo, Raúl, yo sentí que Dios me dijo que va a venir este año, el 12 de diciembre va a venir Jesús. Te quemo la hoguera. Y ahí, no, quémeme, si no me crean, no le crean a nadie que les diga eso, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, no estamos hablando de que Dios nos dé nueva revelación, algo extra a lo que está en su palabra, porque eso es muy peligroso, y mucha gente creyendo eso anda dando falsas profecías y dejando mal el nombre de Dios. Entonces, pero ¿a qué nos referimos con la guía de Dios? Hay decisiones que yo tengo que tomar, por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? Que no dice en la Biblia JC o Julio o Raúl estudian en el Seminario Teológico Hebrón, o no sé, Raúl, casate con tal persona, JC esto. Entonces, esas decisiones en específico no dicen, y es necesario que busquemos cuál es la obra de antemano que Dios ha predispuesto para que andemos en ella, como dice Efesios 2, 8 al 10, que Dios ha predispuesto obras para que andemos en ellas, pero tenemos que buscar a Dios para que Él nos guíe y nos muestre qué obra es, por qué lugar tenemos que ir, y todo lo que Dios nos revele no puede ir en contra de su palabra. Por ejemplo, Dios no me puede decir, J, quiero que vayas y le robes a la señora de la tienda. Claro. No. O sea, eso va en contra de su palabra, que dice no robarás. Entonces, Dios nunca se va a contradecir con su propia palabra. Correcto. Y es muy peligroso si no decir, Dios me dijo que copien el examen. No, Dios no te va a pedir eso porque eso es deshonesto. Entonces, las decisiones importantes como que hay que tomar en la vida, que hay diferentes decisiones, depende de la etapa en la que uno esté, siempre va a ir en conformidad con la palabra de Dios, y específicamente Dios te va a guiar a qué camino tomar, porque no toda puerta que se abre es la voluntad de Dios. Uh-huh. Sin duda alguna, se me venía un versículo de Hebreos, que sé que está en el segundo, Hebreos 11, ¿puede ser?
que dice que Dios ha hablado a las personas y en este tiempo nos habla a través de su Hijo. Creo que hay Hebreos el 1, 1. Sí, eso dice, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, que Dios nos habla a través del Señor Jesucristo, ¿no? Y de esa manera la función del Espíritu Santo también, como ya lo hemos hablado, es justamente de convencernos de varias cosas, ¿no? Él pone una convicción en nuestro corazón y sabemos que viene de Dios. Entonces estamos seguros y eso es lo que nos ayuda también el Espíritu Santo justamente a discernir entre mi decisión y lo que Dios quiere. Entonces Él separa, Él nos ayuda a discernir, ¿no? A separar entre mi decisión y la de Dios. Entonces cuando se me viene, no sé, algún sentir, sé que es de parte de Dios, porque el Espíritu Santo mora en el creyente, en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y de esa manera Él es el que nos convence, el que nos ayuda a discernir, como bien vos decías, a veces uno no sabe si es su deseo o si es Dios. Entonces es realmente Dios el que pone el querer como el hacer en nuestra vida, ¿no? Y como te decía, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir eso entre la voluntad de nosotros y la voluntad del Padre. Y otra cosa que quise añadir es que 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aún hay que tener cuidado cuando decimos, Dios me habló a través de este versículo, por ejemplo, no sé, decir que Jesús estaba en el desierto y el desierto representaba, no sé, los problemas de la vida, ¿no? O una interpretación un poco rara del texto, que hoy en día hay muchas, o no sé, interpretar algún personaje de la Biblia como algo que el texto no dice. Hay que tener mucho cuidado con eso, con cómo interpretamos la Biblia misma, no sea que caigamos en el error de decir ciertas cosas que la Biblia no está mostrando. Entonces hay que entender que la Biblia se interpreta a sí misma, no hay algo que nosotros podamos inventar y decir, este pasaje Dios me dijo que acá, no sé, el buen samaritano representa a los cochabambinos. No, o sea, no puedo hacer eso porque la Biblia no lo está diciendo. Entonces hay que tener cuidado en cómo aún interpretamos el texto, siguiendo la misma coherencia que tiene la Biblia, el mismo texto y cómo ella se interpreta. Y Dios nos va a hablar mediante eso y nos va a guiar cómo aplicar ese versículo en situaciones de la vida diaria, eso sí. Okay. Pero hay que tener cuidado hasta cómo decimos que Dios nos está hablando mediante ese versículo, no sea que estemos inventando que el texto dice algo que nos estamos inventando. Sin duda alguna, ¿no? Dios nos habla hoy en día a través de su palabra, nos guía, a través de la oración también, cuando nosotros no solamente conocer de Dios, como lo hablamos ayer, sino conocer al Señor mediante la oración, viviendo en santidad, conforme siempre a su palabra. Entonces, qué bueno, Jota, que es nuestro Dios, aquel que nos guía. Y así vamos finalizando esta entrevista, cuando ya falta un minuto para que se corte. Es una bendición poder tenerte, Jota, para Gracias. Justamente contar tu testimonio, ¿no? Y es una bendición haber tenido este tiempo de entrevista, así que damos gracias a Dios porque aún nos permite justamente utilizar esta plataforma para ser de bendición para las personas que se conectaron, ¿verdad? Y más adelante lo podrán ver